¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Manuel Castro en compañía de Odra Barrera. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. En esta ocasión se presentará un trabajo de la materia de Introducción al Derecho, en el cual la temática principal a tratar es la metodología jurídica, por Rosalío López Durán. Iniciamos. Metodología jurídica. La ciencia ha adquirido gran importancia en el mundo occidental desde el siglo pasado, en particular desde el proceso de secularización educativo, es decir, se dejan las explicaciones mágicas o metafísicas y se trata de descubrir los causales reales de los fenómenos naturales. Se considera la ciencia como el tipo de estudio más acabado, elaborado y el que garantiza un mayor acercamiento entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. La ciencia, ¿cómo es y por qué? Tenemos tres autores reconocidos: Mario Bunge, Bertrand Russell y Fina Pizarro. La ciencia para Mario Bunge es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. La ciencia para Russell es un conjunto de conocimientos ciertos y probables, metódicamente fundados y sistemáticamente dispuestos según los grupos naturales objetos. El por qué lo responde Fina Pizarro: explicar el acontecer del mundo que nos rodea mediante el llamado método hipotético deductivo. ¿Qué definición se debe de adoptar acerca de la ciencia? Esta definición debe incluir el estudio racional y sistemático del derecho, es decir, considerar las características científicas y su clasificación. Características de la ciencia según Mario Bunge. Es un conocimiento fáctico, trasciende los acontecimientos, es analítica, es especializada, es clara y precisa, es comunicable, es verificable, es metódica, es sistemática, es general, legal, explicativa, predictiva, abierta y por último es útil. La ciencia según Ruy Pérez Tamayo. Ciencia es la actividad humana creativa, cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por medio de un método organizado en forma deductiva, ya que aspira a alcanzar el mayor consenso posible. Según Ruy Pérez Tamayo, las características de la ciencia son: es una actividad humana creativa, de la cual su objetivo es la comprensión de la naturaleza, su resultado es el conocimiento, y ésta es obtenida a través del método científico. En la actualidad se está revalorando el papel del azar, la creatividad y la intuición de la investigación científica. Las ciencias se pueden clasificar en fácticas y formales. Se reconocen dos clases de objetos, los reales e ideales. Los primeros existen en el tiempo y el espacio. Los segundos no poseen el carácter espacio-tiempo, no son objeto de experiencia empírica, pero son portadores de una consistencia tal que nadie puede dudar que exista, ya que son susceptibles de ser pensados por otro sujeto. Según Mario Bunge, la distinción primordial es que comparten tres características. Son conocimientos racionales, sistemáticos y verificables. Concepciones acerca del estatus en el estudio del derecho. El derecho y la reflexión acerca del mismo tienen una larga tradición, y más si se identifica a la justicia como uno de los principios rectores de la ley. Al cuestionar la naturaleza del conocimiento jurídico, se desvanece el consenso, ya que algunos autores niegan el estudio del derecho en su aspecto científico. Hay autores para los que no existe una ciencia encargada de estudiar al derecho, sino solo un conjunto de disciplinas que lo analizan desde diversos ángulos. Podemos decir que los tres problemas fundamentales del conocimiento jurídico son: ¿no existe la ciencia jurídica? ¿Sí existe esta? Son varias ciencias del derecho. De estos cuestionamientos se desprende una interrogante: ¿existe o no la ciencia del derecho? La ciencia del derecho tiene dos posicionamientos: no existe un estudio científico del derecho y sí existe una ciencia jurídica. En el primero, podemos concluir que un grupo de autores consideran que no hay una ciencia del derecho, porque ésta constituye una técnica de control social, difícil de convertirse en objeto del estudio.
En el segundo, podemos cuestionarnos cuál es su naturaleza y en qué grupo se debe incluir el estudio del derecho, si existe una ciencia jurídica. El autor Carlos Nino, en su obra Consideraciones sobre la dogmática jurídica, cuestiona: ¿y si no es ciencia, qué? ¿Por qué es tan importante para los estudiosos de la doctrina jurídica otorgarle a esta la categoría de científica? Para Nino, las energías de los estudiosos del derecho deben encaminarse más que a comprobar la cientificidad de la dogmática jurídica, a resolver los problemas de la propia dogmática. Ciencia jurídica. Ha sido clasificada por Kelsen, Savigny y Calzamiglia. Kelsen nos dice: se da de preferencia el estudio de los marcos jurídicos nacionales y los desvincula de los valores o bienes culturales que se encuentran implícitamente protegidos en las normas. Savigny presenta históricamente las funciones legislativas del Estado, partiendo de que se divide en dos: la ciencia y la criminal. Y por último, Calzamiglia define: entenderemos por ciencia del derecho el saber que trata de describir las normas jurídico-positivas y que tradicionalmente se denominan dogmáticas jurídicas o jurisprudencia. Conjunto de disciplinas que estudian el derecho desde diversos ángulos. Existen varias ciencias interesadas por el derecho o que tienen el mismo objeto de estudio. De esta manera, se abrirán enfoques, técnicas y metodologías para estudiar tal disciplina. Algunos autores que abordarán el tema son Aftalio, Mandujano y por último, Sitges. Aftalio, Mandujano y Sitges han dado sus propias conclusiones. En la voz de Aftalio, existe una ciencia central del derecho y otra que se ocupa de lo jurídico. Mandujano nos comenta: existen ciencias jurídicas y parten de la distinción entre el derecho como objeto de estudio, como un producto, y las disciplinas que se encargan de estudiarlo, es decir, el fenómeno regulador del comportamiento humano y su reflexión teórica. Por último, Sitges parte de tres formas para el estudio de la ley: como norma, valor o suceso, y las disciplinas encargadas de estudiarlo. Formas de examinar la ley. Para poder examinar la ley, se deben de tomar tres aspectos importantes: el plano de estudio, el nivel filosófico y el nivel empírico. En el primer plano de estudio encontramos el valor, que pertenece a la axiología jurídica en su nivel fisiológico, y en su nivel empírico a las directrices de la política jurídica. El segundo es la norma, su nivel fisiológico la teoría del derecho y su nivel empírico la ciencia dogmática. En el tercer plano encontramos el hecho social, en su nivel fisiológico la culturología jurídica y por último en su nivel empírico la sociología del derecho, historia del derecho. Buen día, continuando con el tema de metodología jurídica, vamos a continuar definiendo en esta ocasión lo que es método y metodología a través del texto de Rosalío López Durán. Comenzamos. Por método, entendemos una sucesión de pasos ligados entre sí, con cierto orden, para poder llegar a un fin determinado. Una vez definido el método, se pueden englobar un gran número de actividades, muchas de ellas cotidianas. Villoro Toranzo establece una primera división entre métodos espontáneos y métodos conscientes. En los primeros el sujeto no se da cuenta de la forma en que procede. En los segundos el individuo está consciente de cada una de las etapas que está agotando para cumplir un objetivo. Aquí podemos poner, por ejemplo, la elaboración de una receta. Cuando una persona no tiene la experiencia, esta actividad la tendrá que hacer a través de un método consciente, ya que tendrá que seguir un proceso a través de la conciencia. Y viendo el método espontáneo, ya con la experiencia, ya lo haría sin algún instructivo, en este caso sin alguna receta, y lo haría de forma automática. Hemos definido el método en su forma más genérica. Ahora toca el paso al método científico, ya que, tenemos tres tipos de interpretaciones. La primera por el señor Arcadio Delgado, que lo define como el modo de conocer y proceder que tiene la ciencia y se caracteriza por ser fáctico, trascender los hechos, atenerse a reglas metodológicas, valerse de la verificación empírica, ser autocorrectivo y progresivo, ser sus formulaciones de tipo general y objetivo. Asimismo, Mario Bunge lo define como el conjunto de procedimientos por los cuales
A. Se plantean los problemas científicos y se componen a prueba de las hipótesis científicas. Alí-de-Gortari también lo define como el camino por el cual se llega a un cierto resultado en la actividad científica, inclusive cuando dicho camino no ha sido anticipado de manera deliberada y reflexiva. ¿Cuáles son las características del método científico? Por principio de cuentas, la objetividad. Por esta, se entiende que las conclusiones obtenidas a partir del método deben de ser válidas, independientemente de la personalidad del investigador. La racionalidad, que esté de acuerdo con la estructura de alguna especie de razonamiento. La sistematicidad. Cada etapa es independiente, ya que su formulación está condicionada por las anteriores y las posteriores. Y por último, la universalidad. Su propósito es encontrar las regularidades en la naturaleza para elaborar teorías y leyes. Ahora, ¿cuáles son las etapas del método científico? Primero, el surgimiento de un problema. Posteriormente, la revisión de conocimientos anteriores que tenemos sobre el mismo. Debemos plantearnos un problema de manera clara, buscar una solución mediante una hipótesis que estaríamos formulando, predecir asimismo las consecuencias de la suposición. Posteriormente a esto, debemos de plantear el elemento. Debemos también de diseñar el método adecuado para la verificación, asimismo ejecutar el experimento aplicando rigurosamente el método. Después de realizar el experimento, debemos de obtener algún resultado demostrable y asimismo dar una interpretación en relación a la teoría correspondiente. Debemos de incluir los resultados en el sistema de conocimientos adquiridos y tener una indagación de consecuencias obtenidas y asimismo el surgimiento de nuevos problemas. De Gortari aclara que el método científico tiene un carácter cíclico, ya que no se agota con la etapa de la indagación de las consecuencias implicadas, sino que después de ella surgen otros problemas y se da inicio nuevamente al proceso. ¿Qué es la metodología? Es el estudio del método de los sistemas generales de conocimiento y de su aplicación en la investigación científica. Ahora vamos a definir en específico lo que concierne a nuestra materia, que es la metodología jurídica, que es una disciplina que estudia la aplicación de métodos de conocimiento a los diferentes ámbitos del derecho. Asimismo, podemos concluir que su objetivo es estudiar el sentido de las reglas lógicas que se utilizarán para dilucidar la relación que guardan entre sí las normas. La metodología jurídica, según Villoro Toranzo, es la rama de la metodología que tiene por fin investigar una solución jurídica, es decir, una solución justa ante un problema concreto surgido de la realidad social e histórica. Otro investigador, Fix-Amudio, pone mayor énfasis en la metodología científica que se aplica en 4 grandes campos: enseñanza, investigación y aplicación, y creación de normas jurídicas, lo cual no implica que los 3 enfoques restantes queden fuera de los intereses y preocupaciones de la metodología jurídica. A partir de este video debemos tener una idea más clara y precisa de la metodología jurídica y su posicionamiento a través de los ojos de la ciencia. A pesar de las diversas opiniones, definiciones y argumentos que se han analizado, las posturas de la metodología jurídica siguen siendo polémicas. Se debe de reconocer las definiciones propuestas, ya que son válidas hasta la fecha. Con esto concluye el tema metodología jurídica por Emanuel y Odra, esperando que sea un material de su agrado y utilidad. Gracias.